Complacido se encuentren acá en esta segunda sesión sobre el nuevo habeas corpus en la reciente Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal, la cual fue sancionada y publicada en septiembre de 2021. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y estas clases sobre aspectos vinculados al derecho penal constitucional, derecho procesal penal, la pueden encontrar también en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de vean mi parecer, mi criterio al respecto. Nos encontramos en el análisis de la novísima Ley Orgánica de Amparo, específicamente en lo que atañe a el artículo 8, que hablaba de la procedencia. Mi criterio es que la manera como está redactado ese artículo 8 de la nueva Ley Orgánica de Amparo, restablecimiento de la libertad y de la seguridad personal, Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y a la Seguridad Personal, no hace distinciones sobre si la amenaza a la libertad y a la seguridad personal proviene de un acto personal, un acto de privación abusivo de la libertad, o proviene de una decisión judicial. Y lo vamos a ver a partir de otras redacciones, otro andamiaje normativo de la novísima ley. Bueno, pasemos a otro artículo. El artículo 9. El conflictivo artículo 9, el cual no es menos conflictuado del artículo 10 de la Orgánica Ley de Amparo de la Libertad. Tribunales especializados en competencia. 9. Se crean los tribunales especializados de primera instancia con competencia de amparo sobre la libertad y seguridad personal, los cuales funcionarán en cada circunscripción judicial. Detengámonos un momento acá. El Código Orgánico Procesal Penal, en ese artículo todavía vigente, 6.7 del Código Orgánico Procesal Penal, atribuye que la competencia en el conocimiento del habeas corpus, amparo en restablecimiento de la libertad, es por parte del Tribunal de Control, atendiendo a la materia. Si la pérdida de la libertad surge como consecuencia del procesamiento por un delito menos grave, bueno, le corresponderá a los tribunales de control de instancia municipal. Si la pérdida de la libertad surge por el procesamiento de un tribunal militar, bueno, le corresponderá al tribunal de control militar el conocimiento del habeas corpus. Si se trata de la libertad que ha sido amenazada de alguien por la actuación de un adolescente que sea imputable penalmente en la comisión de un delito, le correspondería al Tribunal de Control del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescente. Si esto le corresponde a un tribunal, si la pérdida de la libertad o la aflicción le corresponde, por ejemplo, es por la comisión de uno de los delitos de violencia de género, bueno, le correspondería al Tribunal de Control de la extensión de violencia de género que se encuentran en todos los circuitos judiciales. Ahora ven ustedes que con la novísima ley se dice crear un tribunal especializado en amparo de restablecimiento de la libertad. Primer detalle. Pero segundo detalle, no habla de la noción de circuito judicial, sino habla de la noción de circunscripción judicial. No estoy en la cabeza del legislador. No entiendo cuál es la ratio legis que se expresaría en una exposición de motivos. Pero el concepto de circunscripción judicial, uno pudiera entenderlo, que es lo que se manejaba, se maneja
aún en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, porque esa era la manera como se concebía con la Constitución del año 1961, el Código de Enjuiciamiento Criminal. Se hablaba de circunscripciones judiciales. Ahora hablamos la competencia en razón del territorio en el ámbito del Código Orgánico Procesal Penal. Se habla de competencia en razón del territorio, el país entero, dividido en circuitos judiciales penales, en atención al principio del locus commissi delicti. Circuitos que pueden tener extensiones. Extensión Barlovento, extensión Valles del Tuy, extensión Santa Bárbara. Dentro de cada circuito, extensiones. Ahora, en esta ley de amparo se habla de circunscripción judicial. A ver, ¿dónde pudiera estar el asunto? Bueno, que esa es la manera como lo iría a denominar específicamente el legislador en el ámbito de esa jurisdicción. Es decir, se crea una jurisdicción constitucional, sin más. Habría una jurisdicción penal, ordinaria y especiales. Habría una jurisdicción civil, mercantil, un tanto confundiendo el concepto de jurisdicción con competencia en razón de la materia. Pero ahora se estaría creando una jurisdicción constitucional. Que el concepto de jurisdicción cabalgue precisamente con el concepto de circuito sería lo adecuado. Que el concepto de jurisdicción cabalgue inclusive con el concepto de extensión dentro de los circuitos sería lo adecuado. Pero a lo mejor lo que pudiera ser es como en el ámbito de la jurisdicción agraria, que un tribunal en un estado asume la jurisdicción de las causas agrarias en estados circundantes, ¿ok? Y se habla de jurisdicción agraria central, andina, guayana, etc. Ojalá ese no sea el criterio, porque si lo que se quiere es atender al respeto de la libertad y la seguridad personal, que no admite mañana, que no admite dilaciones, quiere que sea célere, más bien el concepto de circunscripción judicial ha de atender por lo menos, ya que si no atiende al concepto de extensión judicial, por lo menos a los conceptos de circuito judicial penal. Hasta que otra cosa no salga, hasta que otra decisión no salga. ¿Y de dónde va a salir, profesor, si debe haber salido de la propia ley y no se publicó algún cambio con respecto a la ley? Bueno, a través de, por ejemplo, resoluciones de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia. Algo así que se indique, resolución tal de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, una vez que ha entrado en vigencia de la Ley Orgánica de Amparo de la Libertad y de la Seguridad Penal, se crea la circunscripción constitucional en materia de amparo, creándose diferentes tribunales. A lo mejor en una noción de circunscripción que extienda el concepto de circuito, o a lo mejor en cada circuito. Mientras ello no haya ocurrido, pues se mantiene imbatible la competencia por parte del Tribunal de Control establecido en el artículo 67 del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, si no hay un juez natural porque no se ha creado de forma distintiva la jurisdicción constitucional en materia de amparo, el respeto a la libertad y a la seguridad personal, y siendo ello prioritario y establecido además en el Código Orgánico Procesal Penal, pues seguirá manteniéndose la atribución del Tribunal de Control, porque no espera, o sea, no aguarda para un mañana la creación del tribunal, dado el énfasis, lo importante, si no sería un sinsentido crear un amparo y crear un procedimiento sin crear una jurisdicción. Pero veamos otros aspectos vinculados a el tema. Los tribunales especializados de primera instancia, y de nuevo repite, de la circunscripción judicial del lugar donde ocurre el hecho, acto o omisión que motiva la acción de amparo a la libertad y seguridad personal, son los competentes para su conocimiento. Las decisiones que nieguen el amparo a la libertad y seguridad personal tendrán consulta obligatoria
debiendo remitir las actuaciones dentro de las 24 horas siguientes. Nada nuevo con respecto al título quinto de la aún vigente Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En el habeas corpus, la decisión de habeas corpus todavía exigía la consulta obligatoria ante el Tribunal Superior, aun cuando no se hubiese dado la apelación. Es decir, asumir el carácter de una fase recursiva por la vía de la simple consulta, pero también la posibilidad de la apelación no se niega, ¿ok? La apelación frente a la decisión, es decir, un poco para ubicar dentro de ese concepto de competencia recursiva, poner en conocimiento qué específico componente del fallo en la incidencia del procedimiento de amparo es el que se está cuestionando, cuál invocación de la ley. Por cierto, que hay preguntas que no se responden. ¿Cómo se va a apreciar la prueba? ¿Cuál será el mecanismo apreciativo de la prueba en materia del procedimiento del amparo en restablecimiento de la libertad y de la seguridad personal? Bueno, si la libertad personal está vinculada fundamentalmente a un problema de la eventual comisión de un delito, pues obviamente tendría que ser por la vía de la sana crítica. La sana crítica, la posibilidad del cuestionamiento de la capacidad demostrativa de un determinado sujeto de prueba como mecanismo apreciativo de la prueba en el especial procedimiento del amparo en restablecimiento de la libertad, atendiendo al concepto de lógica, experiencia y ciencia, pero ojo, como lo he dicho hasta el cansancio, sana crítica no es solamente atender a los instrumentos de la lógica, la experiencia y la ciencia. Sana crítica es la potestad que tiene el juez de cuestionar la capacidad demostrativa, máxime si aquí en este procedimiento se le va a conceder facultades oficiosas en materia probatoria al juez que conoce la acción de amparo en restablecimiento a la libertad. Es decir, aquello del favor probatione a la parte que prueba un derecho, debe concedérsele el derecho de lo probado. Bueno, pero si aquí es el juez quien está probando, está un problema de orden público, fundamentalmente. Es decir, no es netamente un tema de derecho de principio acusatorio el que estaría regulando fundamentalmente la acción de amparo, aun cuando nos vamos a encontrar con partes que se adversan, porque hay un accionante y un accionado, hay un agraviante y un agraviado en el habeas corpus. Las Cortes de Apelaciones, nos dice el párrafo final del artículo 9, con competencia en materia penal, conocerán en segunda instancia de la consulta obligatoria, razón más para seguirle asumiendo el carácter de competencia a los tribunales de control, hasta tanto no se creen otros tribunales en atención al 67 del Código Orgánico Procesal Penal, y las impugnaciones contra las decisiones de los tribunales especializados de primera instancia. Y es que se habla de y las impugnaciones contra las decisiones de los tribunales especializados de primera instancia. Con lo cual, otra salida que se vería a las claras es que de todos los tribunales de control, en determinados circuitos o en determinadas extensiones, por resolución de la comisión judicial, que debe ser esta misma semana, le asignará las funciones del habeas corpus a uno. ¿Por qué? Porque si otro tribunal de control pudiera violar la libertad y la seguridad personal a través de su decisión, ¿cómo pudiera dicho tribunal de control ser el que va a conocer el accionar por habeas corpus frente a la afrenta surgida de su propio criterio jurisdiccional, afligiendo la libertad y la seguridad personal? Entonces, la consulta o apelación no impedirá la ejecución inmediata de la decisión. Es decir,
contrario al criterio que toda interposición de un recurso va a conceder un efecto suspensivo a la ejecutabilidad del fallo, aquí se ubica como una excepción, como esas excepciones porque se encuentran, por ejemplo, en el Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 240 del Código Orgánico, cuando se opone la apelación frente al auto de privación de libertad. Entonces, la interposición del recurso no impide ni la asunción de la consulta, no impide la ejecución inmediata de la decisión del mandato de amparo o de la improcedencia de tal amparo. Y la Corte de Apelaciones decidirá dentro de los 72 horas después de haber recibido los autos. Entonces, ¿qué pudiera surgir una habeas corpus? Un mandato de amparo. ¿Qué pudiera surgir? Una improcedencia de la acción de amparo. Lo contrario, no se dicta el habeas corpus, no se dicta el mandato de amparo. Ese par de decisiones, pues, se consulta y se apela, teniendo las Cortes de Apelaciones Penales en atención vinculado a la materia que resolver la consulta o la apelación en un lapso de las 72 horas. Consulta que se mantenía, de nuevo repito, vigente aún por todas las decisiones de la Sala Constitucional, de acuerdo al título 5º de la Ley Orgánica de Amparo. Decisiones de admisibilidad de una incidencia probatoria o de una audiencia, entonces no es un mandato de amparo. Decisiones de inadmisibilidad ab initio, al comienzo de la interposición de la acción de amparo, sin que siquiera se manifieste procedencia o el dictado del mandato de habeas corpus. Al no conceder la inadmisibilidad un mañana, ese criterio, esa decisión de inadmisibilidad debe ser consultada y debe ser apelada ante la Corte de Apelaciones. Fíjense que se habla de Corte de Apelaciones en atención a la materia. Bueno, de nuevo, repito, si el problema estuvo vinculado a un delito cometido por un adolescente, bueno, vinculándose al tema del sistema penal de responsabilidad de adolescentes, la Corte de Apelaciones de esa específica jurisdicción penal especial. Si es un tema vinculado a un delito de violencia de género, bueno, la Corte de Apelaciones de la específica jurisdicción, si se trata de un delito militar en ese ámbito. Sigamos, porque el tiempo nos apremia. Competencia en caso de no existir el tribunal especializado. Artículo 10. En aquellos lugares donde no funcionen tribunales especializados con competencia en amparo sobre la libertad y seguridad personal, o aún existiendo surjan situaciones excepcionales que impiden su funcionamiento. Ajá. Vamos a quedarnos con esta última frase. O aún existiendo surjan situaciones excepcionales que impidan su funcionamiento. ¿Qué puede estar allí presente? Bueno, el juez no dio despacho porque se enfermó, fue destituido el juez, no se encuentra constituido el tribunal. Pero ¿qué otra circunstancia pudiera ocurrir? Otra circunstancia que pudiera ocurrir es que más bien, si el tribunal especializado fuera a ser el propio tribunal de control, sea el propio tribunal de control con su decisión, no en la incidencia de amparo, sino en el conocimiento de una causa penal, por ejemplo, viola la Constitución frente a temas vinculados a la libertad y a la seguridad personal. Y cómo el propio tribunal de control, con cuyo fallo se ha violado la libertad y la seguridad personal, vaya a asumir la competencia de la acción de amparo. Entonces, bueno, allí tendría que ser otro tribunal. Razón por la cual esa frase me permite decir que aquí se está inscribiendo la posibilidad de la habeas corpus frente a problemas de aflicción a la libertad y la seguridad personal por decisión judicial. Repito,
Artículo 10. O aún existiendo, surjan situaciones excepcionales que impidan su funcionamiento, la acción de amparo se podrá interponer ante cualquier jueza o juez de la localidad, quien la decidirá conforme a lo establecido en esta ley. Cualquiera. Uno laboral, uno civil, uno contencioso administrativo, uno marítimo. Nos preguntaríamos, un tribunal de la jurisdicción disciplinaria judicial, hasta ahí no extendería tal conocimiento, a pesar de que es una jurisdicción que ha sido creada en forma paralela, en conjunción con las otras jurisdicciones. Entonces, esa posibilidad, a partir de lo que establece el artículo 10, ese tribunal, dentro de las 24 horas siguientes a la decisión, la jueza o juez la remitirá en consulta al Tribunal Especializado de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal de la jurisdicción más cercana. Entonces, fíjense que hasta pudiéramos salir del concepto del propio circuito o de la extensión. Es decir, habla de la noción de jurisdicción a diferencia del concepto de circuito judicial penal, cuya decisión podrá ser apelada conforme a lo previsto por esta ley. Entonces, vamos a ordenar un tanto esto, ¿ok? Un tribunal dictó una decisión que afrenta la libertad y la seguridad personal. La existencia de medios ordinarios frente a esa decisión es un tema que no quiero plantear ahora. Vamos a asumir que no existe el medio o que aún existiendo, el amparo es el único mecanismo célere de orden público, porque ningún otro medio me va a poder satisfacer la libertad y la seguridad personal más que el medio del amparo, que me habla de 96 horas para el restablecimiento. Entonces, la interposición de una apelación, de una excepción, no me va a permitir el restablecimiento de la libertad y la seguridad personal. Ojo, como esencia, esa aflicción implica la violación de un derecho o garantía constitucional que tendría que ser invocado. ¿Okay? El derecho constitucional, el derecho a la libertad, fundamentalmente, artículo 44. Bueno, ese artículo 44 de la Constitución, recuerda que tiene sus bemoles, tiene su posibilidad de violabilidad de la libertad si se trata de la comisión flagrante de un hecho ilícito o el previo dictado de una orden judicial. Entonces, bueno, eso le corresponderá decidirlo al tribunal especializado en materia de amparo. No, mira, nos encontramos en presencia de un delito flagrante, se declara improcedente el mandato de amparo. Mira, a pesar de que hubo una decisión judicial, esa decisión judicial es inmotivada. Esa decisión judicial que validó ello fue atendiendo a problemas de tortura, coacción. Entonces no se podría tolerar. Contra esa decisión yo sé que existen los recursos. La apelación de autos, artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ante ello, presentar el recurso, 5 días, contestarlo, 3 días, luego que la Corte decida por la medida chiquita, 8 días más. No es tan célere como las 96 horas del amparo, sobre todo cuando la decisión fue una decisión de carácter inconstitucional. Entonces, se interpone la acción de amparo, la habeas corpus, ante el tribunal competente. Pero ¿qué problema? Que el tribunal competente es el propio tribunal de control. Bueno, tendrá que interponerse esa acción de amparo ante cualquier otro tribunal, el primero que encuentre, literalmente, laboral, mercantil, civil. Ese tribunal va a decidir la procedencia o improcedencia del mandato de amparo. Y tan pronto lo decida, va a consultar. Aquí solamente es consultar
ante el tribunal especializado en materia de amparo más cercano del sitio de aflicción. Esa decisión dictada por el tribunal especializado en materia de amparo va a ser apelada. Fíjense que no se habla de una nueva consulta, se habla de apelación. Dentro de las 24 horas siguientes a la decisión, la jueza o juez le remitirá en consulta al Tribunal Especializado de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal de la jurisdicción más cercana, cuya decisión podrá ser apelada. El derecho a la conformidad con el fallo, porque puede ser que lo acepte lo que haya decidido el Tribunal Especializado. Legitimación, artículo 11. La acción de amparo a la libertad y a la seguridad personal podrá ser presentada directamente por la agraviada o agraviado. La verdad es que aquí tomé el texto que salía en la propia decisión de la Sala Constitucional y parece que o en el texto original o hubo un error allí de tipeo, repitieron la palabra agraviada, es decir, con ello no quiero decir que solamente una dama pueda ser la agraviada, agraviado o agraviada, o por cualquier persona, sin que sea necesaria la asistencia de abogado. La acción de amparo, ¿por qué? Porque allí surge el carácter tuitivo o oficioso por parte del tribunal para asumir la procedencia de la acción de amparo, saltándonos de un carácter, digamos, acusatorio, adversarial, a un carácter restablecedor de las libertades, que por ello le imprime ese carácter oficioso. También podrá ser presentada por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y organizaciones de defensa de los derechos humanos. Un sinsentido sería que el propio fiscal del Ministerio Público, que ha tolerado privaciones ilegítimas de la libertad, sea el que presente la acción de amparo. Con lo cual es perfectamente posible que otro fiscal, y ello no contraría la noción de la unidad, de la indivisibilidad del Ministerio Público, allí donde se entiende un tanto que el Ministerio Público es parte de buena fe, ese fiscal del Ministerio Público podría intentar la acción de amparo aun cuando la aflicción a la libertad haya surgido de un colega suyo o haya surgido de un órgano auxiliar policial o haya surgido de una decisión judicial. Nada lo obsta. También podrá ser presentado por la Defensoría. Bueno, interposición de la acción, artículo 2. La acción de amparo a la libertad y seguridad personal podrá ser presentada de manera oral o escrita, nada novedoso en atención como lo establece el título 5 de la Ley Orgánica de Amparo, o a través de cualquier medio de tecnología de la información y comunicación. Fíjate la distinción, la conjunción copulativa entre información y comunicación. Un Twitter será un medio de información o de comunicación. Un WhatsApp, mensaje WhatsApp, Telegram, será un medio de información y de comunicación. Bueno, se está utilizando el medio informático, que sería el medio virtual, pero la finalidad no es una finalidad comunicativa. La finalidad sería una finalidad de interposición de una acción. Por lo tanto, hasta sería posible que el tribunal especializado en materia de amparo observe cómo alguien está manifestando una aflicción de la libertad y de la seguridad personal y oficiosamente se entienda como comunicado a los efectos del inicio del procedimiento de la incidencia de amparo. Entonces, presentada medio de tecnología y comunicación. En el caso que la acción sea presentada de manera oral, el tribunal dejará constancia en un acta que deberá ser suscrita por él o la solicitante. Entonces, uno podría preguntarse, bueno, el tema de la interposición, por ejemplo, de una acción amparo ante un órgano fiscal o ante un órgano de recepción policial, ¿está concebido? Pues no está concebido. Como acción implica una actuación jurisdiccional. Una vez recibida la acción de amparo a la libertad o seguridad personal, artículo 3,
El tribunal ordenará de manera inmediata al presunto agraviante que informe dentro del plazo de las 12 horas sobre los motivos de la privación o restricción de la libertad, pudiendo constituirse directamente en el lugar donde se presuma se encuentra la persona agraviada. Entonces, ordenará la presentación del informe. Ese informe que había sido tratado en el caso José Amado Mejía, por ejemplo, de enero-febrero de la Sala Constitucional, frente al llamado amparo contra decisión judicial o amparo de habeas corpus, la necesidad de ese informe, que puede ser oral, simplemente de quien ostenta la condición de agraviante, la posibilidad del traslado, del constituirse como tribunal constitucional en el sitio de reclusión. En el mismo acto deberá notificar a la Defensoría del Pueblo de la jurisdicción y podrá decretar la medida preventiva a que hubiera lugar para proteger la libertad, seguridad e integridad personal de la persona agraviada, incluyendo la orden del traslado inmediato de la persona agraviada a la sede del tribunal. Entonces, bueno, ese traslado pudiera ser en sustitución de otros pronunciamientos que haya asumido otro tribunal. Es decir, el carácter jerárquicamente superior en función de la materia de orden público conduciría hasta el cuestionamiento de actuaciones procesales asumidas por tribunales en el ejercicio de su facultad decisoria. Claro, esto ha de asumirse con mucho tino, con mucha discreción, ese carácter de orden público de la protección de la libertad, no en detrimento de los naturales derechos de las partes. Artículo 14. Los funcionarios públicos, así como los particulares, están en la obligación de cumplir con los requerimientos del juez de amparo a la libertad y seguridad personal, especialmente para el restablecimiento de la situación jurídica infringida o para hacer cesar las amenazas graves e inminentes. Ese artículo 14 sigue arropando la idea que, siendo funcionario público el órgano judicial a través de un fallo violatorio de la Constitución, en crasa violación de las normas constitucionales de respeto de la libertad y de la seguridad personal. Entonces, esa noción del inmediato restablecimiento, reiterado por el artículo 14 de la orgánica ley. Persona localizada, artículo 15. Ubicada la persona detenida o desaparecida, la jueza de amparo decidirá en un término no mayor de 24 horas la inmediata libertad del agraviado o cese de las restricciones. Y eso sí, si encontrare que la privación o restricción de la libertad y seguridad personal es arbitraria o contraria al ordenamiento jurídico. Si hubo motivación del juez, porque si hubo una aprehensión por flagrancia, si hubo una decisión del juez porque hubo la llamada motivación de una solicitud de orden de aprehensión contenida en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, persona no localizada. Cuando el presunto agraviante niegue la detención o no sea posible ubicar a la persona agraviada, el juez o jueza ordenará una articulación probatoria de 48 horas y se pronunciará dentro de las 24 horas siguientes sobre la procedencia del mandamiento de amparo a la libertad. El juez tendrá las más amplias facultades probatorias, por ejemplo, el carácter oficioso. ¿Dónde está el tema acá? Bueno, no se ubica la persona afligida en su libertad y a la seguridad personal, o el agraviante lo niega. Por lo tanto, se ordena la articulación, una articulación en carácter contradictorio, una audiencia, luego de la cual decidirá. Asimismo, remitirá las actuaciones del Ministerio Público a fin de iniciar la investigación penal correspondiente, con lo cual la obligación de denuncia de los funcionarios públicos establecida en el Código Orgánico Procesal Penal se mantiene acá. Competencia de la Sala Constitucional. Ello implicaría, obviamente, una reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, pero como hay una disposición derogatoria que las normas que infringan a esta ley orgánica de amparo se encuentran derogadas,
Conocer en única instancia las acciones de amparo de libertad y seguridad personal que sean interpuestas contra los altos funcionarios o funcionarias nacionales de rango constitucional, así como contra quienes actúan por delegación y atribuciones de esto. Es decir, el famoso amparo contra alto funcionario público, descrito en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo. Pero veamos lo siguiente. En el ejercicio de su función nos podemos encontrar altos funcionarios públicos, el presidente de la República, los ministros, los diputados a la Asamblea Nacional. Nos podemos encontrar los rectores del CNE, los miembros del Poder Nacional, pero también nos podemos encontrar con los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Mis estimados, a los que estén interesados, creo que vamos a tener que hacer una nueva incorporación, dado la plataforma restringida de esto, y así me permite un tiempo un tanto para algún tipo de pregunta, si alguien quiere. Es decir, van a ingresar con la misma coordenada quien esté interesado, porque la verdad es que estas sesiones se extienden por dado lo novedoso de todo esto. ¿Ok? Entonces, bueno, frente a esa pregunta de si es un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia quien con su decisión ha infringido la libertad y la seguridad personal, nos encontramos con el eterno problema del artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo, que dice que no se podrá, será inadmisible la acción de amparo contra actuaciones jurisdiccionales de los tribunales del Tribunal Supremo de Justicia, las salas casacionales, la sala político-administrativa, los juzgados de sustanciación. Volvemos con la tercera sesión de esta disertación.